Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidos y bienvenidas a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, y hoy nos quedamos en lo local. No estamos en Red Translocal porque no va a estar con nosotros Miguel Rodríguez Casellas. Miguel está en actividades que no puede estar con nosotros hoy porque el tiempo se ha movido, anda por Los Ángeles. Y como ustedes saben, cuando se está en Sydney, Australia, pues un día como hoy, miércoles, allá es jueves. Y ahora mismo yo no sé qué es en Los Ángeles. Martes, una cosa así. De todos modos, ha sido muy difícil poder tener este programa con él, así que lo excusamos. Miguel, de todos modos, te mandamos un abrazo. Pero continuamos el programa de hoy y lo teníamos planificado y tenemos a un gran invitado, un invitado que, como nosotros decimos, es reincidente, ha estado con nosotros antes, sobre todo hablando realmente de varios temas. El tema, digamos, tal vez mayor que ha estado aquí con nosotros, el tema de la ciencia ficción. Y ha sido muy interesante, pero también Rafael Acevedo, que ya mencioné el nombre, nos puede hablar de muchos temas y ha sido una voz importante en la denuncia en este último año, más o menos sí, podríamos decir ya un año, donde de alguna forma u otra podemos decir de manera contundente que nos domina de una forma u otra la deudocracia. Así que nada, hoy hemos titulado el programa de esta manera: conversando sobre lo imposible, política de la presencia, imaginación y democracia en un territorio país de juntas federales, buitres y bipartidismo servil y corrupto. Y con nosotros tenemos otra vez a Rafael Acevedo. Rafa, bienvenido. Gracias por invitarme otra vez. Siempre es un placer estar aquí, hablar hoy contigo y en otras ocasiones también con Miguel y con el público Radio Escucha. El título del programa me hace pensar muchas cosas, sobre todo en ciencia ficción. La cuestión de lo imposible, y además también me lleva a pensar en el discurso político tradicional puertorriqueño, que es esta construcción de un discurso que parece que nos va a llevar a hacer posible una sociedad mucho más progresista y más justa. Pero eso es imposible dentro de ese mismo discurso y dentro de esa puesta en escena de esas medidas que se han tomado. Yo creo que uno de los asuntos perentorios urgentes en Puerto Rico hoy día, específicamente hoy día, y hablando específicamente de la situación económica y el tema de la deuda pública, es que tenemos que asumir lo imposible como la estrategia. Lo que nos parece imposible tenemos que asumir eso como el realismo, digamos. Yo creo que hay una frase que es de Che Guevara, que no se supone que uno esté citando a Che Guevara en estos momentos, ¿verdad? Pero seamos realistas, hagamos lo imposible. Yo creo que más que lo haya dicho Che Guevara, sino desde una perspectiva casi como psicoanalítica, más de Slavoj Žižek que de Che Guevara. Es como atravesar el fantasma. Eso que nos parece imposible, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, porque evidentemente lo que ha sido posible hasta ahora es un fracaso. Así que vamos a tener que recurrir entonces a lo imposible, que en este caso serían cosas bastante sencillas relativamente, ¿verdad? Como organizarse, que la sociedad civil se organice,
y haga lo que tiene que hacer, que me parece que tampoco es muy complicado, ¿verdad? Yo creo que cuando el discurso oficial en Puerto Rico es que la deuda es impagable, así que vamos a pagarla, de quiénes son los que están hablando como Cantinflas, quiénes son los que están hablando en un lenguaje que no se puede entender. ¿Cómo tú puedes decir que una deuda es impagable y por lo tanto la vas a comenzar a pagar? Así que habría que hacer entonces lo que parece ser imposible, es no pagarla. Si tú dices eso en un programa de debate y de opinionólogos, te van a decir, sí, pero es que uno no puede dejar de pagar la deuda. Bueno, pero yo creo que pagarla tampoco, ¿no? Porque pagarla implica entonces que se van a afectar todos los servicios. Y el mismo gobierno ha dicho a través de diferentes comunicaciones que se van a afectar, no sé si en el mismo orden, ¿verdad? Pero se va a afectar la educación, se va a afectar la seguridad y se va a afectar la salud. Casi nada. Es decir, que tú vas a pagar algo que no puedes pagar, afectando la salud, la educación y la seguridad del resto de los ciudadanos. Pues yo creo que es el momento de evitar entonces, no es que tenga nada contra la teorización y la filosofía, es que yo creo que es el momento entonces de teorizar sobre cómo organizarse y establecer un mecanismo en el que el contradiscurso sea lo que se escuche, inventarse una caja de resonancia, cualquier cosa, ¿no? Algún tipo de actividad que le exija al gobierno de Puerto Rico, sea cual sea, porque esto no creo que es una crisis de hasta noviembre, que hay que hacer, no sé, cosas básicas, me parece que son 3 o 4 cosas básicas. Plantearse no pagar la deuda como una posibilidad, que hoy resulta para muchos imposible. Pues eso que antes sonaba como imposible, hay que asumirlo ahora como una necesidad. Alguna gente dice no pagar la deuda, alguna gente propone moratoria en el pago de la deuda. Perfecto, me parece perfecto. Porque yo creo que la única posibilidad de negociar o renegociar la deuda es diciendo no hay con qué pagar, no vamos a pagar. Que por cierto es una obra de Darío Fo, premio Nobel de literatura, que tiene una pieza teatral muy buena que se llama No vamos a pagar. Ahí es donde se llevan la comida de los supermercados. Es correcto. Sí, buenísima. Sería, fíjate, una cosa que podríamos hacer es montar esa obra. Eso se montó en el 83, si mi memoria no me falla, lo hizo la amiga directora y actriz María Collazo en la Universidad de Puerto Rico, justamente 2 años después de la huelga del 81. Se montó esa obra, que yo Darío creo que tiene Fo, hoy actualidad. Dramaturgo comunista, italiano, premio Nobel de literatura, muy importante para nuestros tiempos y sigue vivo. Pues mira, hablando de lo imposible, acabamos de hacer una propuesta a los teatreros puertorriqueños, montar No vamos a pagar de Darío Fo. ¿Dónde? Esa es buena también. Yo creo que otra de las cosas que podría uno hacer en estos momentos es ocupar los espacios públicos. De hecho, frente al Capitolio, en el lado norte del Capitolio, la plaza tiene el nombre de la Plaza de la Democracia, que es como una cosa, es un asunto que, no sé, paradójico si uno quiere, o irónico, que esa plaza fue nombrada así por Rivera Schatz y Jennifer González, que no es que tengan un pedigrí democrático muy, muy bueno, pero bueno, en fin. Eso es un buen espacio para hacer actividades artísticas. Ahí se puede hacer música, ahí se puede hacer teatro. Eso es un espacio público. Y yo creo que ocupar esos espacios, que el público ocupe esos espacios, sería una posibilidad, digamos, un modo de manifestarse que quizás no es el habitual, por lo menos en estos tiempos que corren, pero que no veo por qué no puede hacerse. Yo creo que ir ocupando esos espacios públicos y hacer los espacios democráticos, casi como el ágora, ¿verdad? Es como donde nos vamos a reunir a hablar y a planificar. Es urgente, es una cosa que hay que hacerla ya, no hay más nada que pensar sobre qué debemos hacer. Bueno, vamos a empezar a hacer cosas. Y esa me parece que es una buena propuesta. Y en eso mismo, Rafa, que acabas de decir, obviamente vienen muchas ideas a la mente, pero con esto último que dijiste, vamos a empezar a hacer cosas. Y ya tú has empezado a hacer cosas, hiciste un llamado hace varias semanas atrás y alguna gente se sintió convocada, o muchos se sintieron convocados, pero digamos, aparecieron varios
a través de las últimas 3 semanas. Y hay una propuesta de tu parte, me gustaría que la compartieras, y eso también es un poco a lo que llamo política de la presencia en el título de hoy, que es literalmente hacer política estando presente, en cuerpo y alma, así como lo han hecho en otras latitudes las madres de la Plaza de Mayo, obviamente por razones muy distintas, pero sí era el constantemente, semana tras semana, estar presente en la plaza pública, haciendo una denuncia a través de los cuerpos o a través de símbolos, pero no mucho más que eso, estando presente. No sé si quisieras abundar más sobre eso. Me parece pertinente, por no decir importante, porque en estos últimos años estamos muy habituados a este tipo de asociación cibernética, si se quiere, ¿verdad? Claro. Nos unimos en las redes sociales y hacemos este tipo de activismo social a través de las redes, que no estoy diciendo que eso no sea válido, lo que estoy diciendo que podría ser complementario, que no hay que desaparecer de los espacios públicos. Las redes sociales son espacios públicos también, pero estoy hablando de estos otros espacios, que los espacios donde hay contacto de los cuerpos, y esa presencia del cuerpo yo creo que es necesaria. En el caso específico de esta propuesta de reunirse los jueves a las 5 de la tarde en el lado norte del Capitolio, es precisamente con la idea de que allí se convoque quien se sienta convocado por la urgencia por la necesidad de hacerlo en este momento, y esté allí. Allí se van a dar entonces unos diálogos, unas discusiones que poco a poco van a conformar una estrategia que cada cual asuma como válida. Yo creo que el asunto de la política de la presencia, yo creo que dramatiza también una especie de política de la diversidad y la diferencia. Cuando hablamos de política representativa, pues yo creo que ya se ha llegado como a la repetición, a la obviedad. Ya sabemos quiénes nos representan y los que nos representan no tienen nada nuevo que hacer, ni ninguna propuesta más allá de lo común y corriente que nos ha llevado al fracaso. Pues yo creo que tendríamos que ocupar esos espacios públicos, establecer contactos con esa diversidad de representaciones que tienen los ciudadanos. Y eso solamente se logra así, haciéndolo y autoconvocándose, y no tanto uno pensando en la masividad de la actividad. Claro. No es una actividad que uno hace para que vean que somos muchos, no, es una actividad para ir trazando rutas, para ir haciendo estrategias. Y ese es el lugar, no sé, que simbólicamente nos parece más apropiado, bueno, porque está al frente de la legislatura y es quizás el lugar en el que uno podría, de manera presencial, exigirle a la administración que haga algo más allá de lo de decir no podemos pagar pero vamos a pagar, ¿no? Exigirle que haya esta moratoria, que haya una renegociación, que haya una auditoría ciudadana, ese tipo de cosas yo creo que hay que exigirlas de manera presencial, digamos. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de lo imposible, entre comillas, pero también lo imposible. Hablando sobre políticas de la presencia. ¿Qué? Te la puedes tomar. Ah. Pues háblame. Ves, es la cosa.
No, porque es que es necesario que uno se tome una vitamina para seguir en esta... ¿Ya estoy en el aire? Estamos en el aire. No, yo... pero es que la gente nos está escuchando y ha escuchado todo esto. En fin, que estoy tomando, y esto es bueno que se diga, mucha vitamina C. Yo creo en la vitamina C, pero lo hago para protegerme. Y es que es increíble que vivimos en un territorio país que donde sale en las portadas de los periódicos o del único periódico que sabemos que lo domina, quien lo domina en Puerto Rico, que dice que básicamente el país no va a hacer nada con una supuesta epidemia que viene de un nuevo mosquito o de otra enfermedad más dentro del mosquito. O sea, que después de la chikungunya viene el Zika. Y la propuesta del Estado es, bueno, que le dé a todo el mundo, básicamente. No vamos a hacer nada. Que fue la propuesta. La propuesta con el chikungunya. Con el chikungunya. Bueno, eso cuando nos dé a todo el mundo, pues ya todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Así que por eso me estoy bebiendo las vitaminas, porque también hay influenza por ahí. Y en esta realidad en la que vivimos, sobre todo aquellos que trabajamos con muchas personas, pues obviamente este es el tipo de cosas que hacemos y hay que tomar la salud también por nuestras propias manos. Ojalá de manera colectiva. Yo estaba, no, y además, si estamos en una situación en la que estamos hablando de que los servicios, incluyendo los servicios relacionados con la salud en Puerto Rico, que ya están en crisis de hecho, pero yo no sé si la gente se ha dado cuenta o ha llegado a internalizar el asunto de que se van a poner peor si no se hace algo al respecto. Si no hay una moratoria en los pagos, se va a poner peor. Entonces, una de las cuestiones que nos debe llevar a pensar en hacer algo, por lo menos manifestarse con respecto a esta situación, es la salud. Y es decir, entonces cuando el Departamento de Salud te dice, bueno, pues como nos va a dar a todos, pues todos nos queremos y al final nos acostumbraremos a esto, ¿no? Exactamente. Pues yo creo que eso es una de las razones por las cuales hay que salir del marasmo y organizarse. Definitivamente. Estábamos hablando antes de la pausa de la posibilidad de ocupar espacios públicos, y específicamente estamos hablando de la plaza en el lado norte del Capitolio, que es como estamos tratando de que los jueves a las 5 de la tarde sea el día y la hora en la que poco a poco nos vamos a ir manifestando y organizándonos. Desde una convocatoria múltiple, amplia, individual, poco a poco se van juntando colectividades, grupos, etcétera. Y es una convocatoria que se hace desde la necesidad de hacer algo, ¿verdad? Hay que matizar lo de hacer algo, ¿verdad? Me refiero a manifestarse y dentro de esa manifestación establecer un diálogo y hacer estrategias. Y resumimos, creo que dije 3 o 4 cosas, ¿no? Pero me parece que para hacer la cosa más concreta quizás, no pagar la deuda o moratoria al pago de la deuda. Exigirle al gobierno que primero es la gente antes que la deuda, que se dice mucho pero no se ha puesto en práctica, ¿verdad? La auditoría ciudadana se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, pero me parece que no ha habido suficiente presión para que se asuma como algo que lo vamos a tomar en serio. Bueno, si lo vamos a tomar en serio, tiene que ser que haya una manifestación seria y una exigencia seria, un poquito más allá de la política tradicional. Esto no podemos esperar a noviembre para exigirle a algún partido que por favor, que cuando gane las elecciones en su programa esté tal cosa. Yo creo que eso ya estamos lo suficientemente maduros políticamente para saber que eso no va a ocurrir. Que eso hay que exigirlo de manera democrática, y la democracia es una asamblea que se puede hacer todos los días continuamente en el espacio que la gente decida. Y yo creo que eso sería... hay otras necesidades, hay otras exigencias que se pueden hacer, pero básicamente yo creo que esa sería la principal, la mayor convocatoria es esa necesidad de que se plantee con una representación, me refiero casi teatralmente, ¿verdad? Con una presencia, digamos, dramática que le exija a este gobierno y quizás al próximo, ¿verdad? Que no es posible pagar la deuda y mantener un país habitable. O sea, no es posible. Ahora, hablando de lo imposible, lo imposible es hacernos creer que el país no va a entrar en una terrible crisis si seguimos pagando la deuda. Definitivo.
Y tú mismo, bueno, has mencionado la palabra, porque con eso también empezamos, imposible. Y has demostrado, ¿no?, el falso discurso, o cómo el discurso en sí mismo es imposible con sus grandes contradicciones. Cuando dice que la deuda no se puede pagar, pero la seguimos pagando. Y me pregunto, y esto lo hemos hablado aquí, la importancia de hacer una revolución discursiva, no sé, hablar, usar otras palabras, usar otras metáforas, usar otro discurso, otras maneras de hacer que nos lleve otra vez, a unir más voluntades. Y frente a, digamos, todas unas líneas partidistas, que básicamente, pues obviamente lo que hacen es dividir. Y yo creo que lo que estás planteando nos une, porque independientemente del color que tú seas, la ideología en términos de estatus que tú tengas, sí está claro que nos va a afectar a todos el que se siga pagando la deuda. Y cómo eso, pues lo pudiéramos seguir proponiendo, usando otras formas, ya sea a través del teatro, a través de la escritura, a través del Facebook, a través de los medios habidos y por haber. Está eso. Me pregunto si ¿cuántos se van a sentir convocados? Es decir, hace 2 semanas atrás, o 3, éramos 6. La semana pasada éramos 12. Quizás hoy somos 24. Y esto lo puse así el otro día, pero es que me parece que también son maneras de hablar y de convocar. La próxima podemos ser 48. Después 100, y quién sabe si llenamos esa plaza de casetas de campaña en un momento hasta que no nos vayamos, hasta que se vayan ellos, etcétera. Yo sé que es un poco también soñar con lo imposible, pero me pregunto si lograremos hacer una convocatoria de democracia permanente, de asamblea permanente, en donde se discutan estos puntos y la gente se sienta representada simplemente porque participa. Versus que venga el Partido Popular, y lo digo con nombre y apellido, con Bernier a la cabeza, se trague alguna de estas propuestas tipo vamos a pellizcar aquí, vamos a pellizcar acá, vamos a pellizcar acá, se tire eso en la campaña y nuevamente ganó, para que no ganen los otros. Entonces, tiro eso al medio solamente por... Yo no sé si la Plaza de la Democracia en el lado norte del Capitolio se va a transformar en ese espacio. Podría ser la Plaza de Ponce, podría ser en cualquier sitio de Puerto Rico. Pero la propuesta de hacerlo los jueves a las 5 es precisamente para ir moviendo la cosa, ¿no? Yo no creo que el Partido Popular Democrático tenga la capacidad en este momento de asumir el discurso de no pagar la deuda, o hacer una moratoria, o hacer una auditoría ciudadana, o cualquier cosa, porque es demasiado... Esto no es hacer la revolución, pero dentro del discurso tradicional es radical, en el sentido de que tú estás diciendo no la podemos pagar, por lo tanto no la vamos a pagar, porque se van a ver afectados los servicios esenciales, y o nos sentamos a renegociar, o miren a ver, van a tener que bregar con un estallido social. Eso no es demasiado complicado concluir eso. Yo creo que el Partido Popular Democrático no va a asumir ese discurso, no puede hacerlo, no se atreve a hacerlo porque no puede hacerlo. Yo no creo que haya nadie en ese partido que tenga la certeza o la claridad mental, digamos, de asumir un discurso radical. Que en este caso, en Puerto Rico, eso es un discurso radical. Yo no estoy diciendo que ese es el inicio de la revolución, ni que vamos a hacer no sé qué. Estoy diciendo que dentro del nuestro, digamos, espacio discursivo, eso es radical. El Partido Nuevo Progresista, por supuesto que no lo va a hacer. De hecho, las propuestas del Partido Nuevo Progresista son lo contrario. De hecho, creo que Rosselló ha dicho que va a eliminar el 70% del gobierno, y que va a reiniciar el proceso de privatización de respirar aire en Puerto Rico. Así que esas dos alternativas, esos dos aparatos de producción de discursos, ninguna de esas dos instituciones va a asumir ese discurso. Así que yo creo que los que tengan
certeza de que tenemos que asumir no pagar la deuda o exigir una moratoria en el pago de la deuda, van a tener que hacer su propia caja de resonancia, van a tener que organizarse, que la sociedad civil se organice y entonces sean ellos los que propongan esto. Pero a través de los partidos tradicionales yo no creo que vaya a ocurrir. No es que no crea en el sentido de que a lo mejor sí. No, es que estoy completamente seguro de que no va a ocurrir. Yo sé que David Bernier no va a decir eso, ni que Jennifer González, ni Ricky, ni Pierluisi van a decir no, es que no podemos pagar la deuda y vamos a exigir una renegociación porque vamos a detener los pagos. Eso no va a suceder. Tenemos que ser los demás, el 90% de la población que sabe que lo que viene es una crisis como no la conocemos en esta última generación. Creo que tenemos que hacer una... No, todavía. 3 minutos es un mundo en el baloncesto. No sé si es un programa de radio. Y en la radio hay mucha tela para cortar. Es interesante, en el primer segmento mencionaste al Che y casi... Bueno, no pediste perdón, yo creo, por mencionar al Che. Y es interesantísimo precisamente porque ya estamos ahí, ¿no? Es decir, pedimos perdón por citar al Che, no así necesariamente por citar a Zizek por las razones que sean, pero es interesante, hablando de Zizek también y hablando de esto, de qué es lo radical y qué no es lo radical, hay una cita que él usa, me parece que citando a otro autor, que no recuerdo el nombre, y es que es más fácil pensar en el fin del mundo, en la destrucción del mundo, que en el fin del capitalismo. A la gente se le hace mucho más fácil pensar en el final del mundo que en el final del capitalismo, tú sabes. Y porque es así, ¿no? Entonces, desde la ciencia ficción, desde las distopías más brutales, eso se hace más fácil. Sin embargo, pensar en el final del capitalismo es casi imposible. Y un poco por seguir dándole a la tarea de pensar esto de lo imposible, por un lado. Por otro lado, nosotros, y digo nosotros, un grupo de nosotros, digamos, yo pertenezco a un colectivo que se llama Democracia Ciudadana y estamos tratando de impulsar también una publicación que es un observatorio todas las semanas que se llama Emergencia Ciudadana, un poco utilizando pues la palabra emergencia pues con eso en la doble acepción tanto de urgencia como de algo que surge. Porque nos parece que sí, hay una profunda emergencia ciudadana en la falta que hace precisamente la movilización, que básicamente es invisible. Los sindicatos han desaparecido de alguna forma, ¿no? Yo pensé que cuando se metieran con Lutier, por ejemplo, aquí iba a haber una explosión y lo que ha pasado es absolutamente nada. Por dar un ejemplo. Y dos, por otro lado, lo bueno de esto es que rompe la idea que los únicos que se deben movilizar son los sindicatos, ¿no? Desde una perspectiva muy tradicional del proletario, digamos, asalariado, tradicional, sino que es un llamado a que todos y todas nos movilicemos. Obviamente con un enfoque hacia la justicia social. No es una movilización apolítica para nada del mundo, sino muy por lo contrario, en radicalizar la democracia, y eso en sí mismo ya lo que implica es pues tener la justicia social como fin. Vamos a una pausa y seguimos. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Únete a Casa Protegida Julia de Burgos, a Voces por las Mujeres, el jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en San Juan. Entonaremos el himno a la mujer trabajadora como parte de la acción concertada con la campaña de las Naciones Unidas 16 días de activismo contra la violencia de género. Ese día, voces de cientos de mujeres se unirán para exigir no más violencia. Compra la canción por cdbaby.com o iTunes. Así cooperas con la campaña y exiges no más violencia contra las mujeres y niñas.
Y regresamos a Puerto Crítico hablando de lo imposible, políticas de la presencia y democracia con Rafael Acevedo. Hablando de todo eso en un territorio país de juntas federales, de muchas cosas, digamos, de bipartidismo casi permanente, esperemos que no, pero que sí está pasando, y bipartidismo permanente, corrupto y servil a unos intereses que sabemos muy claro que son neoliberales y pues colonialistas también. Y dentro de esa misma discusión, Rafa, nosotros hemos apostado otra vez, yo soy parte de un grupo que apuesta a enfatizar en el discurso de la democracia. ¿Y cómo se hace eso? Pues obviamente eso es parte de la pregunta, es parte de la reflexión, pero no para decir que el estatus, que también es un término que me parece tan poco político, ¿no? Tal vez se pudiera hablar de la situación, la descolonización, la emancipación o otras formas, otros conceptos, pero que el estatus no domine la discusión, sino que un poco darle una vuelta de tuerca a esa discusión y hacer que la democracia domine la discusión, que inevitablemente nos va a llevar a toda una variedad de dinámicas y realidades que incluyen, obviamente, el estatus, pero que también reconoce a nivel global, a nivel de planetario, la hegemonía neoliberal, sí, y cómo está básicamente, pues obviamente imponiéndose en el planeta. Y eso incluye a los no humanos y a literalmente al planeta entero, en su destrucción. Ahorita, antes de la pausa, hablabas de convocar a la sociedad civil, digamos. Ajá. Y no necesariamente tener que esperar que los sindicatos, que es la agrupación que tradicionalmente esperamos que se organice para cualquier protesta, de hecho, en Puerto Rico, porque hay que sacarse un poco de la cabeza ese sujeto revolucionario tradicional, claro, que estamos esperando que se organice y entonces nos lleve a la gran aurora. No que uno cancele que los trabajadores se organicen, ojalá, ¿verdad? Siempre estén organizados y claro, y tengan también esta conciencia política que tiene que ver con administración, y por supuesto siempre tiene que haber una conciencia política, pero no necesariamente hay que esperar que los sindicatos se organicen. Eso es lo que se hizo desde cierto momento hasta hace qué sé yo cuántos años, pero no necesariamente tenemos que esperar, nos podemos organizar de otras maneras, ¿verdad? Igual la discusión del estatus es una discusión que, si no bizantina, es una discusión que habría que colocar ahora en un segundo plano, porque la cuestión me parece que no es precisamente el estatus. En Detroit hubo un problema serio de crisis. En Grecia hubo un problema serio de crisis, y Puerto Rico, que es una colonia, tiene una crisis también, porque es un problema del neoliberalismo y no es un problema necesariamente del estatus. Que el estatus tenga relación con esto, claro, y que pueda servir para acrecentar la crisis o para mejorarla en cierto modo, sí, eso es cierto. Pero ese no es el asunto. El asunto no es ahora una discusión sobre el estatus. Y cada cual tiene su idea con respecto a esto, pero me parece que la prioridad es la deuda pública y la crisis sistémica, podemos decir, y cómo resolver ese asunto, que es lo más urgente. Yo no creo que ni con la República ni con la estadidad, y mucho menos manteniendo la colonia, se resuelva mágicamente el problema. Así que la convocatoria tiene quizás dos problemas para el que no tenga, no sé, al que no tenga imaginación o creatividad. Es que si los sindicatos no son los que convocan, pues no se puede hacer nada. Y si no hay una discusión de estatus, pues tampoco podemos hacer nada. No, señor, así no es. O sea, exactamente. Hay que quitarle la discusión estos dos asuntos, y verás que te puedes organizar y manifestarte de otras montones de maneras, ¿verdad? Y es muy probable, y estoy completamente seguro de que esas organizaciones que tradicionalmente han llevado la voz cantante en cualquier tipo de manifestación también lo hagan. O sea, no es como que algo tampoco muy difícil de creer y de entender. Por eso decía que es poco probable que alguien piense que montar una obra de teatro en el lado norte del Capitolio
sea una forma válida de protesta, manifestación. Yo estoy completamente en desacuerdo. A mí me parece que hacer una obra de teatro, no estoy diciendo que va a haber una obra de teatro, sino que es una buena propuesta, pienso yo. Hacer una obra de teatro como No Podemos Pagar de Darío Fo en el lado norte del Capitolio es una excelente manera de manifestarse. ¿Quién convoca? Pues, teatreros, gente que le interesa el teatro. ¿Y cuál es el propósito? Pues manifestarse, mano. ¿Cuál es la diferencia entre montar una obra de teatro que lleva un mensaje desde una perspectiva casi de comedia, ¿no? Los que han leído la obra y los que no la han leído se la propongo como una buena lectura. ¿Qué diferencia hay entre montar una obra y dar vueltas alrededor en un piquete tradicional de esto? Pues la diferencia es que la obra se puede seguir montando y la obra dice algo, en la obra nos reímos, en la obra hay un planteamiento, en la obra hay una discusión, podemos después hablar de la obra de teatro, podemos manifestar que podríamos hacer estos cambios, podemos añadirle elementos, no es lo tradicional, pero ¿por qué no se puede hacer? Eso es imposible, hablando de claro. Lo imposible. ¿Es imposible montar una obra de teatro en una manifestación? Por supuesto que no es imposible. Pues vamos a hacerlo entonces. Es una propuesta, ¿verdad? Seguro. No es que el jueves, no es que mañana a las 5 va a una hora de teatro, sino que es una propuesta. Se pongan a hacer otras cosas, de hecho. Pero yo creo que hay que ser proactivo, hay que estar allí, hay que estar allí, hablar, dialogar, hacer estrategias de lucha y manifestación. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Ahora que dices eso, dentro de esas mismas propuestas y dentro de propuestas que uno ha visto a través de los años, tanto en Turquía, Egipto, Wall Street, Nueva York, Madrid, entre otros, las propuestas, las manifestaciones que se han dado, que a veces han empezado con 2 o 3 gatos, como uno dice acá, y después aparecen cientos y después miles y casetas de campaña, como hemos dicho antes, también surgen las obras de teatro, también surgen publicaciones que dicen, mira, vamos a hacer una publicación y vamos a hacer una publicación semanal o mensual o bisemanal, quincenal, mejor dicho, donde denunciamos y hacemos propuestas políticas y escribimos poesía, es decir, se participa uh-huh. y se abre precisamente el espacio democrático a través de las publicaciones, a través de los medios, a través de hacer políticas de la presencia, que incluye, por qué no decirlo, los periódicos, las publicaciones, etcétera. Así que no me parecen, me parecen ideas muy importantes, refrescantes, que otra vez le dan un giro al discurso, donde salen otras metáforas, otras imágenes, otras ideas, y es manera también de reflexionar, teorizar y practicar la democracia en el hoy y en el ahora. Un poco, otra vez, la idea de un observatorio democrático va por ahí, aunque va también enfocado en analizar las diferentes situaciones que vamos viviendo, porque es increíble, cada semana esto parece ser que se agudiza, y se agudiza de la manera más violenta. A veces uno se pregunta, tal vez también son los medios, ¿no?, sacándole el morbo a la situación, pero es salvaje. No sé si quiero usar esa palabra, porque a veces decimos salvaje para decir un humano, pero a la misma vez te das cuenta que los humanos somos capaces de las atrocidades más grandes y también de la belleza más sublime. Cuando hoy nos levanta una noticia, ¿no?, de un hombre que se viste de médico y acaba asesinando a una mujer embarazada. Ya, o sea, todo lo que implica eso en todos los niveles de la violencia, desde machista hasta de los símbolos que se usan. O sea, un médico, ¿no?, usando el símbolo, digamos, supuesto de la salud, una criatura que acaba de nacer, que va a nacer. O sea, son muchas cosas que de alguna forma no quisiera usarlo como metáfora, porque es algo muy, muy concreto y muy de cuerpo y muy de una persona que fue asesinada terriblemente, pero lo vamos viendo, ¿no? Las violencias, cómo se van reproduciendo. Hace otro poco también otra mujer asesinada por otra situación. O sea, son muchas cosas que si bien es cierto que por un lado la criminalidad ha bajado también la población en términos estadísticos. Por otro lado, vemos otros tipos de violencias cotidianas. Sí, yo creo que hay que matizar que lo que ha bajado en términos de violencia
son los asesinatos. Correcto. No necesariamente la comisión de crímenes y de hecho de crímenes violentos. Claro. Habría que ver los números, ¿verdad? Pero el dato sería que sí hay menos asesinatos, lo que no implica que hay menos violencia. Correcto. Habría que ver los datos. Pero es obvio, ¿verdad? No me parece nada raro, nada difícil pensar que dada la situación en la que nos encontramos y que la desigualdad se va a hacer más grande, eso genera violencia. Y estamos hablando de violencia que se genera cuando a mí me genera violencia interior cuando yo escucho estas cosas como que se legisla para que los millonarios vengan a Puerto Rico con exención de contribuciones. Claro. O sea, los millonarios vienen a Puerto Rico, no pagan contribuciones, mientras que los puertorriqueños pagan más contribuciones, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Los que no somos millonarios, que somos el 99.9 de las personas. Entonces yo veo un reality show de estos dos blanquitos millonarios norteamericanos que están viajando por Fajardo, etcétera, etcétera, porque tienen exenciones. En el mismo programa les preguntan, ¿y qué están haciendo? No, nosotros pasándola bien, pero han creado empleo. No, un carajo, o sea, ningún empleo, pero estamos pasándola bien. Bueno, pues esas desigualdades generan violencia también. Claro. Y entonces eso va a ocurrir. Esa es una de las cosas que hay que tener en mente, porque es que uno va los jueves a las 5 de la tarde al Capitolio, mano, porque el país se está desmoronando, no es chiste, no es que va a pasar, no, es que está pasando, está ocurriendo eso y algo tenemos que hacer, tenemos que organizarnos y dialogar sobre el asunto. Y si no hay, y esto es así, si no hay una infraestructura de solidaridad, si no hay una infraestructura de movimientos sociales, si no hay una infraestructura de participación ciudadana, ahí es donde se solidifican los narcoestados. Porque sí hay una infraestructura neoliberal, sí hay una infraestructura de economía, digamos, depredadora. Y al fin y al cabo, los narcoestados lo que hacen es seguir la lógica neoliberal a sus últimas consecuencias, Exacto. que esa lógica depredadora de la ganancia absoluta y de literalmente el darwinismo social. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de lo imposible, políticas de la presencia y democracia en un territorio país de juntas federales, iba a decir militares, pero no está nada lejos casi de decir lo mismo de alguna manera, y de bipartidismo permanente, que esperemos no sea así, en un futuro cercano, bipartidismo corrupto y servil a los intereses de los de arriba. Hay mucha gente haciendo trabajo. Cuando uno habla de manifestaciones, se refiere a un espacio público que se ocupa, valga la redundancia, ¿verdad? Seguro. Para manifestar una necesidad. No es que uno está molesto y se va a manifestar, es que uno está molesto y tiene ideas y las quiere manifestar y quiere reunirse con otra gente para discutir estrategias, para tratar de solucionar los problemas más urgentes. En Puerto Rico hay gente haciendo un montón de trabajo. En Santa Isabel hay grupos comunitarios que son ejemplares. En Aguadilla hasta un trabajo que se está haciendo que es agrícola y además combina el surfing, que es de lo más interesante, que son jóvenes que están haciendo desde su perspectiva, ¿no? Desde su expertise, digamos, un trabajo que es bien importante. Y ese trabajo es un trabajo de resistencia, porque es un trabajo que propone el sustento y ser autosustentable en una comunidad. Hay un problema de crisis alimentaria, pues aquí entonces tenemos esta propuesta para crear alimentos y movimiento industrial agrícola, y así sucesivamente. Hay muchos grupos haciendo mucho trabajo. Obviamente se está haciendo desde unas propuestas individuales, son colectividades, no quiero decir, pero son colectividades que no se han unido con un propósito, digamos,
político en un sentido muy amplio, ¿no? Con cohesión para exigir también que, mira, estamos haciendo este trabajo, pero tenemos que exigirle también al gobierno que no estrangule a la población, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Y yo creo que esas cosas, cuando estamos hablando de que se activen políticamente, no estamos hablando de que se activen en un partido político, en una organización política, estamos hablando de política en un sentido muy amplio, en exigirle a la administración que administre, en exigirle al gobierno que gobierne, que es una propuesta muy sencilla, pero que volvemos a la cuestión de la radicalidad en estos tiempos. Eso es radical, porque el discurso es tan conservador. Exacto. Que lo que antes parecía liberal se ha vuelto revolucionario. Sí. Y claro, cuando hablamos al principio del programa, ¿no? Casi como de modo humorístico, ¿verdad? Es que el triunfo del neoliberalismo implica que el discurso es tan conservador que cuando tú hablas como que en los años 60 o los 50 parecerías como un tipo más bien reformista. Eso suena revolucionario. Tú tienes toda la razón, Rafa. Y más allá, yo diría que, y es parte del reconocer a qué nos estamos enfrentando, yo creo que el neoliberalismo ha sido revolucionario de derecha. Es decir, no ha sido ni conservador, no en el sentido literal, es decir, no ha conservado nada. Lo que ha hecho es transformarlo todo. Sí. Pero lo ha movido tanto, ha movido precisamente tanto el discurso a la derecha, desde una perspectiva económica, digamos, neoliberal, que es impresionante, como tú bien dices, que hoy exigir lo obvio, digamos, sentido común ya literal, pues se ve como algo radical. Cuando planteaba hace un rato, de hecho no sé si fuera del aire, que había la propuesta de hacer una reforma electoral en Puerto Rico, sí. Eso, visto desde una perspectiva, digamos, revolucionaria, pues sería, ¿no? Pero esto es bastante conservador, porque bueno, estamos en una colonia y bla, bla, bla. Sí, pero en el contexto nuestro, eso sería una transformación importantísima, ¿verdad? Tú puedes tener tus diferencias al respecto, pero la propuesta en sí misma es una propuesta que en nuestro contexto es una propuesta, si no revolucionaria, una propuesta con una potencialidad, digamos, de transformar los modos en los que se elige una administración en el país, que yo creo que serían hasta de sentido común. Y visto que hay situaciones en las que la Comisión Estatal de Elecciones no toma ninguna acción a menos que haya una propuesta, digamos, no necesariamente masiva, sino enérgica. Por ejemplo, hasta la cuestión de cómo se manejan las candidaturas independientes, solamente ha sido posible que haya un cambio mínimo al respecto porque el partido, el PPT, hizo la exigencia. Porque si no, estaríamos igual. O sea, tú le puedes exigir a un candidato independiente, independientemente, ahora digo yo, valga la redundancia, de lo que yo crea de los candidatos independientes, tú le exiges a un candidato gobernador independiente que te traiga 100,000 firmas. Bueno, es un disparate, mano. Exactamente. En ningún lugar del mundo se exige una cosa como esa. Pero si no hubiese un partido pequeño que hace la exigencia y hace la salvedad, pues hubiese quedado la cosa como estaba antes, que era absolutamente disparatada. Los candidatos independientes suenan como la gran cosa. Pues imagínense cómo está la situación en el sistema electoral puertorriqueño, que los candidatos independientes suenan como esta cosa novedosa. Como si en más ningún lugar del mundo hubiese candidatos independientes, ¿no? A eso me refiero con que nos hemos movido tanto a la derecha que lo que antes podría parecer meramente reformista ya suena como radical. Lo cual, perfecto, ¿no? Es válido. Y me pregunto, ya uno empieza a ver diferentes mensajes y memes por Facebook de diferentes grupos. Vamos, ya esta semana pasada me pareció bien interesante que estaba exigiendo y que lo ha planteado desde el principio, pero como campaña ya fuerte, una reforma electoral, que es una reforma democrática, es decir, una reforma electoral con la misión y la meta de expandir la democracia. En otras palabras, la representatividad a nivel pues global, ¿no?, de la población. También el PPT ha estado haciendo algunas manifestaciones al respecto. Otros grupos hemos estado haciendo lo mismo. Me parece que hay unos puntos comunes donde puede haber convergencia.
y esos me parecen fundamentales, incluyendo los más urgentes, que es lo que tú has planteado aquí, que es la moratoria de la deuda o el no pago de la deuda, pero moratoria yo creo que podría recoger, digamos, todavía mayor participación. La audiencia, la auditoría ciudadana. Gracias, iba a decir audiencia ciudadana, pues que estamos en la radio, audiencia, pues por ahí. Pero la auditoría ciudadana, que obviamente con lo que se refiere el ciudadana es que sea una auditoría democrática. Es decir, que se participe y no sea solamente por unos expertos, unos think tanks. No nombrados por el gobierno. Y nombrados, que no puede ser, que los representantes que estén ahí también, digamos, sea parte de todo un proceso donde participemos todos y todas. Y precisamente dentro de esa auditoría pues se incluye el que habrá tal vez partes de la deuda que no se van a pagar, ya sea porque sean ilegales, porque sean corruptas, por X, Y, Z, que bueno, que sabemos en el sistema en el que vivimos, pues eso se van a encontrar varias de ese tipo. Sí, no hay que ser profeta ni para tener ese don. Que muchas de estas deudas se han pagado 10 veces ya con intereses altísimos, pero se siguen sumando los intereses. Y incluir en esos puntos, que me parece que también puede ser un punto de convergencia, fuera de los partidos tradicionales, lamentablemente tal vez incluyendo al PIB, que es la reforma democrática. Es decir, incluir en esos puntos que uno podría decir no es urgente, pero sí es urgente, porque van a seguir llegando elecciones, van a seguir llegando momentos en que tenemos que movilizarnos. Y otra vez, la propuesta de la reforma democrática no se limita a las elecciones de 4 años, sino que incluye la revocación de un gobierno porque no sigue, digamos, el programa o la mayoría del programa que ha prometido, ya sea por corrupción o las razones que sea. Incluyen que sean urnas sociales en el sentido de que se abra más la discusión a políticas públicas fundamentales que les van a afectar a todo el mundo. Y eso no es una propuesta que sea imposible. No. Basta mirar democracia, otras democracias. En el caso de España, en el caso internacional, no es un sistema perfecto, pero comparado con el de Puerto Rico, es una maravilla. El miedo que tiene la clase política tradicional en Puerto Rico, cualquier tipo de reforma, debería ser la razón por la cual uno exigiera la reforma, precisamente porque le tienen terror a esa posibilidad. De hecho, cuando aquí se planteó lo de la unicameralidad, que tampoco es un resuelve, porque a fin de cuentas vas a elegir a la misma gente, pero en una sola cámara, pero a fin de cuentas era un cambio. Aquí se hizo un referéndum, ganó la unicameralidad. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le tienen terror. Yo pensaría, ¿verdad?, que si yo voté por la unicameralidad y gané y no pasó nada, pues yo estaría otra vez en la calle, porque aquí también se habla de la calle. Y dicen, sí, pero ustedes siempre hablando de la calle. No, ¿y a dónde vamos? Si se hizo un referéndum y gané, pero no se llevó a cabo el cambio, pues ¿qué queda? No veo otra salida, ¿verdad?, que no sea esa. Pues nos queda la democracia, y la democracia se construye, no es una cosa que está allá afuera y que vive una esencia por ahí que va flotando, sino es algo que construimos, y lo construimos a través de la participación ciudadana. Y cuando digo ciudadano me refiero a esa persona, hombre, mujer, sin género, etcétera, que sale precisamente a la calle como metáfora, ¿no?, que se expresa para hablar de la cosa pública y de la cosa común, es decir, de eso que nos afecta a todos y todas. Y uno esperaría que con un fin de justicia social y solidaridad. Muchas gracias, Rafael Acevedo, por estar con nosotros. Siempre es un placer. Gracias por la convocatoria que has hecho. Has hecho 2. Acción de Pueblo originalmente, y esta que uno podría también pensar que es como una secuela de esa Acción de Pueblo, que por cierto vi que en Facebook el grupo de Acción de Pueblo también movió hacia el frente esta convocatoria. Ahí hay mucha gente, ahí está Chela Roa, Roberto Thomas, está esperemos Couto, que todo eso se movilice otra vez para seguir luchando y creando espacios democráticos y solidaridad. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Muchas gracias, Luis, por ser nuestro técnico nuevamente. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101.
En Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo.